Y fíjese que para hablar de la paternidad de Dios nosotros podemos hablar mucho, porque a lo largo de los años, hermano, a lo largo de los años, ¿sí? Voy a decir esto, conozco a mucha gente que cuando habla de paternidad se quebranta todavía, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de alguien que tuvo una niñez muy dura. Hablar de paternidad todavía, cuando usted se recuerda de su infancia, todavía se quebranta. Todavía lloran algunas personas, todavía algunas personas no pueden hablar de un papá, no pueden hablar de un padre que los abandonó, no pueden hablar de un padre que los trató mal, no pueden hablar de un padre que a lo mejor nunca cumplió la función que tenía que cumplir. Y cuando venimos nosotros a Cristo, cuando venimos nosotros a la iglesia, cuando entramos nosotros a la iglesia, recuérdese que venimos nosotros con un montón de deficiencias. Acá hay médicos. Y yo siempre lo voy a decir, la iglesia para mí es un hospital, ¿sí? Y cuando venimos a la iglesia, nosotros venimos al hospital, venimos a ser atendidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y venimos a ser atendidos por Dios. Y Él comienza a sanar nuestras heridas, comienza a sanar nuestro corazón, comienza a sanar nuestros pensamientos, comienza a sanar nuestra alma. Y empezamos en un proceso de restauración, ¿sí? Pero a veces ese proceso de restauración, aunque usted no lo crea, dura más de una década, 2 décadas en algunas personas, ¿sí? Hay personas que a lo mejor pasamos por etapas complicadas en nuestra infancia, en nuestra niñez, pero en su misericordia, cuando nos encontramos con el Espíritu Santo, con Dios, Él nos sustentó, nos liberó, nos sanó, nos confortó y hoy podemos avanzar. Pero hay personas que a lo mejor no lograron pasar en ese ínterin y se quedaron atrapados en un proceso de dificultad. Se quedaron atrapados en un proceso de no poder perdonar, de no poder avanzar. Entonces, mire, pues vivimos en un mundo donde la mayor parte de esta generación está creciendo sin padres. Fíjese pues qué curioso. Este mundo es un mundo bien complicado, porque hay gente, yo conozco hoy, está de moda gente profesionales que está bien estudiar, estudien los jóvenes, prepárense, profesionalícense para poder ser de bendición. Pero fíjese que hay un problema, hay padres a veces que se gradúan, están trabajando de X o Y profesión y cuando tienen a un hijo, el que cría al hijo no es el papá ni la mamá, es la abuela, ¿sí? O es una ¿cómo le podemos llamar? Es una nana que es contratada para que cuiden al hijo, porque los padres querían tener el deseo de ser padres, pero no cumplen la función de padres. Ahora, hermano, ¿y usted cómo sabe esto? Bueno, pues yo tengo, a esta Sandrita y sabe que es cierto, yo tengo un hermano que él es docente, ¿sí? Y durante años ha sido docente y gracias a Dios siempre trabajó acá en Guatemala, porque ahora ya no vive acá en Guatemala, siempre trabajó en buenas instituciones educativas, ¿sí? Si no decir de las más caras, pero una de las mejores instituciones. Y el común denominador que miraba era como eran jóvenes padres, hijos de padres que tenían recursos, pero abandonados, ¿sí? O sea, abandonados en el ínterin de la paternidad, ¿verdad? Tenían todo lo que usted quería tener. Jóvenes con motocicletas de primera. Un día me contó mi hermano que a un joven le regaló su papá un Porsche Panamera, ¿sí? Para los que saben de carros saben de qué estoy hablando, y los que no saben vayan a investigar, ¿sí? Entonces un Porsche Panamera, imagínense, vale lo que valen 5 carros que yo cargo, tal vez, ¿va? Para que usted tenga una idea, ¿sí? Entonces, tener la idea es de que llenamos los vacíos de nuestros hijos con cosas, con regalos, pero la función de paternidad jamás la hemos cumplido o no la cumplimos. Entonces, estamos viviendo en un mundo, hermano, donde hoy por hoy es bien complicado lo que pasa, porque la mayoría de nuestros jóvenes crecen sin padres verdaderamente. Algunos crecen porque vienen de una familia disfuncional, ¿verdad? Una familia que se desintegró, una familia que no funcionó, que papá y mamá no se llevaron bien, se divorciaron, se separaron o nunca conocieron a sus padres. Y otros están en familias aparentemente funcionales, pero que funcionan como disfuncionales porque no tienen una verdadera relación de familia, ¿sí? Entonces, cuando vemos nosotros esto es bien complicado, porque una de las artimañas que Satanás está utilizando en esta temporada o en este tiempo es atacar a los matrimonios y atacar a las familias. ¿Por qué cree usted que se levantan estos movimientos LGTBI más? Porque lo que desea el Satanás en este tiempo es distorsionar a la familia. La familia está siendo distorsionada, ¿sí? Por ejemplo, vemos algunas caricaturas ya en Nickelodeon, en Disney Channel y en algunos otros canales
algunas familias algunas caricaturas donde ya las familias son disfuncionales. Hay una caricatura, por ejemplo, no me recuerdo los nombres, donde el niño ya no tiene al papá y los papás están separados, fíjese. Y que llega, pero el niño vive, creo yo, con su papá, pero la mamá llega de vez en cuando. O sea, mire, pues ya es una caricatura disfuncional. En los tiempos de nosotros, las caricaturas eran de familias funcionales, ¿sí? Otra caricatura que un día estaba viendo, que Tiago estaba viendo, yo inmediatamente le puse atención y le dije que ya no quería que la viera. Era una caricatura donde a ver si me recuerdo cómo es que le dicen, una caricatura de padres, ¿cómo es que se le dice? Homoparental, así es, una familia homoparental, ¿sí? De dos papás donde no hay una mamá, hay dos papás, hombres, ¿verdad? Porque son pareja. Y el niño crece creyendo que son una familia funcional, ¿me explico? Entonces, homoparental. Luego está la otra contraparte cuando son dos mamás. Y ahora también hay familias, ¿cómo es que le dicen también? Mire, se me olvidan a mí porque ahora está complicado los nombres que le ponen. En la Biblia yo le llamaría eso es pecado y eso es fuera del margen de Dios. Pero como le ponen nombres, ¿verdad? Ahora también hay una familia que son familias integrales donde un hombre vive con dos mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Y la niña o el niño tiene dos mamás y dos mamás, ¿verdad? Y un papá. Entonces mire cómo se distorsiona la realidad de lo que es la familia. Entonces, nuestros hijos, y cuando digo nuestros hijos, crecen hoy en día con compañeritos, con amigos que no están teniendo una verdadera paternidad, ¿sí? Y la Biblia nos enseña la verdadera paternidad. Ahora, el problema es que nosotros llegamos a la iglesia cristiana, llegamos a la iglesia de Cristo y no logramos sanar nuestras heridas y no logramos identificar a Dios como un padre en nuestra vida, sino vemos a Dios como alguien, como un ser supremo que si no nos portamos bien nos puede ir mal, que si no nos portamos bien nos puede ir fatal, ¿verdad? Entonces hay gente que le tiene miedo a Dios, no ama a Dios, sino lo que pasa es que le tiene miedo a Dios. Ay, no, que Dios, si no me porto bien me va a ir mal. Por ejemplo, yo crecí, miren en el nivel de religiosidad que hemos estado creciendo. Hablé hace unas semanas de la religiosidad y la semana pasada hablé del compromiso. Pero mire, hablar de la religiosidad, yo quiero seguir hablando de varios sistemas religiosos que operan en el mundo. Yo crecí en una iglesia muy tradicionalista, ¿sí? Donde los hombres se sentaban de un lado y las mujeres se sentaban de otro. Donde las mujeres tenían que llegar con vestidos hasta los pies de los tobillos, ¿verdad? No voy a ofender a ninguna hermana porque algunas vienen hoy así, ¿verdad? Pero no se visten siempre así. Y cuando salían de la iglesia se iban a cambiar y con los pantalones bien apretados, ¿verdad? Y yo lo digo, y tal vez eso causa a veces que en familia, a veces uno no se lleve en familia, tal vez de repente han oído este comentario y se molestan. Pero yo le puedo decir que algunos familiares míos, mujeres, estaban en la iglesia con esos vestidos y en la tarde se ponían con los pantalones bien trincaditos, ¿sí? Y de repente en alguna ocasión salimos a algún centro comercial y estaba el pastor por ahí. Y cuando estaba el pastor, ¿sabe qué hacían? Ay, el pastor, escondámonos. Porque nos va a ver que andaban vestidas aparentemente como no era correcto andar vestidas. Ahora la pregunta es, entonces quiere decir que crecimos en una condición de religiosidad porque no practicamos realmente lo que estaba en nuestro corazón. Lo que estaba en nuestro corazón era querernos vestir a la moda, no lo que la iglesia en ese momento estipulaba. Ahora, no voy a entrar en ese detalle, hermano, entonces ¿qué es pecado usar? No voy a entrar en eso porque eso ya entramos hace 40 años que yo oigo hablar de eso, ¿sí? Yo lo que le quiero decir es cómo muchas veces crecemos con una indicación incorrecta, pero como seguimos viniendo acá, pero no logramos llegar a la etapa importante del cristiano. ¿Sabe cuál es la etapa importante del cristiano? La etapa importante del cristiano es la madurez. La etapa importante del cristiano es llegar a un nivel de madurez. Y cuando llegamos a un nivel de madurez es como Pablo dice. Por eso es que el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, ¿verdad? Fíjese que Pablo da esa enseñanza porque Pablo nos quiere dar a entender, el apóstol Pablo, de la importancia de la madurez. O sea, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, y si quiere le voy a agregar yo un poco a mi agregado personal, actuaba como niño. ¿Cómo actúa un niño? Muchos cristianos actuamos como niños.
Ay, el pastor no me habló. Ay, el pastor no me saludó. Ay, el hermano vi que me hizo una cara. Ay, yo creo que el hermano estaba hablando de mí. Los niños a veces son peleoneros, los niños a veces son intransigentes, los niños a veces son desesperados, los niños a veces son, los cristianos a veces somos así. Un día escuché un mensaje que me llamó la atención del hermano Dante Gebel, porque Dante tiene una particularidad, es un hombre que Dios ha puesto una gracia bien particular, pero me llamó la atención porque él decía, dando un mensaje que estaba cuando a veces vamos en un carro, los niños tienen aquella costumbre de decir, y se me quedó, porque como es argentino, entonces se me quedó y yo molesto a veces a mi esposa. Él decía, cuando un niño va en un carro, un niño empieza a preguntar, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? Entonces él, en su mensaje él decía, ya llegamos, o sea, y yo lo oí y da risa. Pues un día nos fuimos con Tiago en el carro y ¿qué cree? Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Pues lo preguntó como 2000 veces. Ya vamos a llegar, ya llegamos. Entonces me recordé el mensaje y dijo, increíble realmente las conductas es que muchas veces nosotros como cristianos queremos que todo sea inmediato en nuestra vida. Queremos que Dios haga las cosas inmediatas en nuestra vida. Y le tengo una mala noticia, no siempre Dios va a obrar de una manera inmediata en nuestra vida, pero sí importa mucho cuánto entendimiento tenga yo del proceso que estoy viviendo. Sí importa el entendimiento del proceso. Entonces Pablo decía, cuando yo era niño, hablaban como niño, pensaban, pero cuando me hice grande o me hice adulto, dejé las cosas de niño, dice, ¿sí? Eso significa que yo no puedo ser toda la vida un niño espiritual, no puedo. Y si toda la vida soy un niño espiritual, hermano, entonces he perdido el tiempo en la iglesia o no he entendido el evangelio como verdaderamente el evangelio se tiene que entender. Porque ¿sabe qué? El evangelio se tiene que entender para llegar a un nivel y a una dimensión espiritual importante. De lo contrario, me voy a emocionar porque cuando cae la unción, tocan mis emociones, ¿sí? Porque el alma, el ser humano es un ser tripartito, ¿sí? Espíritu, o sea, todo lo que es del espíritu se tiene que mover por el espíritu. Alma, el alma está compuesta, mire, el alma está compuesta de la mente, de la voluntad, del intelecto, de las emociones. Y nuestro cuerpo humano, entonces el alma y el cuerpo trabajan de la mano muchas veces, ¿sí? Y lo que usted a veces siente, piensa, anhela, entonces cuando cae la unción, usted va, su alma y su cuerpo son susceptibles a las manifestaciones del poder de Dios que no conocemos, ¿sí? Entonces por eso algunas personas lloramos, otras nos quebrantamos, otras temblamos, otras nos emocionamos, ¿sí? Pero cuando pasa la unción, nos vamos de la iglesia, otra vez volvemos a regresar al estado niño, al estado inmaduro, al estado donde no proceso las cosas. Entonces, la tarea del cristiano es lograr llegar a una estatura de entendimiento. Ahora aquí es donde le pego duro a los profesionales. Aquí hay mucha gente profesional y hay gente que nos ve que es profesional. Pero usted puede ser un gran arquitecto, ¿sí? Pero ser un gran neófito espiritual y un niño espiritual en las cosas de Dios. Usted puede ser un gran abogado, bueno, aquí hay abogados y hay varios, abogado con maestría y no tener entendimiento de la vida espiritual verdadera, ¿me explico? Usted puede ser un gran ingeniero con maestrías y doctorados en Harvard si usted quiere. Bueno, le tengo que decir, ya me recordé, ministré a un hombre hace unos años atrás que es un licenciado que tiene maestrías en Harvard, ¿sí? Y me senté con él, un hombre, mire, un hombre con una mente desarrollada, gerente, no voy a decir de qué empresa, una gran empresa, disculpe con todo el respeto, pero un neófito en las cosas de Dios, ¿sí? Que hasta él lo dijo, soy un torpe, no entendía, entonces no entendió la Biblia, me dijo, después de ministrar y de hablar algunas cosas. Entonces, la madurez es importante, pero para poder entender la paternidad de Dios, tenemos que indagar y meternos a ciertas profundidades aún de carácter psicológico, porque la psicología tiene mucho que ver cómo nosotros nos sentimos en nuestra vida, ¿sí? Nuestra mente, hermano, nos juega papeles de traiciones muy fuertes. Nuestra mente puede pensar cosas que Dios no quiere que pensemos. Una de las cosas más importantes que usted tiene que entender es que Satanás al cristiano muchas veces no lo ataca con cosas que a lo mejor usted ya sabe que son malas, algunos, ¿verdad? ¿Sabe cómo ataca Satanás al cristiano? Lo ataca con, voy a usar esta palabra, con dardos a la mente. Esa es la manera como Satanás es muy sutil. Y él te ataca en tu mente de una manera sutil, ¿sí? Tú no eres hijo, tú no tienes valor,
Mírate al espejo y mira quién eres. Mírate, no sirves ni para hablar. Mírate. Satanás tiene esa capacidad de atacar a las personas en su alma y en su corazón de una manera bien tremenda, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de paternidad, vamos a tener que entender que una de las características de la paternidad en el Nuevo Testamento es que se vino a establecer la paternidad para que nosotros podamos entender que somos hijos, ¿sí? Cuando vemos a Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando vemos a Jesucristo clamando Abba Padre, cuando vemos a Jesucristo, no es más que Jesucristo diciéndonos: tú y yo tenemos algo en común, tú y yo tenemos un mismo Padre. El problema es que no logramos entender y no logramos ver a Dios como un Padre, porque para comenzar a veces ni siquiera nosotros sabemos qué es la paternidad en nuestra vida. Entonces no podemos querer aplicar algo que no entendemos o que no manejamos, ¿sí? Dice ¿qué es la paternidad? Mire, hay varios conceptos de paternidad. Es un estado continuo de ser padre, ¿verdad? Ese es un concepto tal vez muy simple, pero hay otro concepto. Cuando decimos padre significa que hay escuche estas palabras porque el detalle del concepto es importante, ¿sí? Cuando decimos padre significa que hay una relación. Repita conmigo: relación. Mire, hay una relación, ¿sí?, establecida para determinar la identidad del niño. O sea, cuando decimos que paternidad es porque existe una relación, ¿sí? O sea, tenemos que tener ese contacto, si usted quiere, tenemos que tener esa capacidad de que el niño, hablemos ahorita, me voy a enfocar, el niño identifique, ¿sí?, al padre, ¿sí? Por eso ha visto a los niños usted que dice: él es mi papá, ¿sí? ¿Y cómo sabe el niño que es su papá? Porque hay una relación, ¿sí? Hay niños que le dicen papito, ¿sí?, papi, ¿sí?, porque hay una relación, ¿sí? Ahora, es importante entender algo sobre la paternidad para que podamos entender a Dios, porque como no entendemos paternidad, no entendemos a Dios. Y por eso nos cuesta muchas veces, a nosotros nos cuesta mucho poder entender cómo es que Dios quiere operar en nuestro corazón. Pero como no lo hemos entendido, hermano, nos cuesta. Ahora, hay familias que a lo mejor sí tuvieron o tienen una buena relación con sus padres. Y cuando se tiene una buena relación es bien sencillo poder entender esto, o es bien práctico poderlo entender. O uno puede decir: yo como con mis papás me llevé, pero como nunca yo entiendo esto, para mí es tan simple entenderlo. Pero aunque usted no lo crea, hay gente que no lo entiende jamás. Hay gente que pasa años y no lo logra entender. Hay gente que pasa procesos difíciles y no logra entender qué es la paternidad. Mire, algo sobre paternidad. Debe de haber una progresión en la paternidad. Estar en un estado continuo de ser un protector. O sea, alguien que sabe que la paternidad es un estado continuo de protección. Hablemos a los padres. Mire, le voy a decir ahorita, pues, aquí no estoy hablando de nadie, ¿sí? Los padres, bueno, le voy a poner un ejemplo mejor. Un día estaba hablando con una tía que estaba preocupada por una de sus hijas. Y acababa yo hace media hora de hablar con mi mamá, preocupado también por uno de sus hijos. Entonces yo le digo: ay, tía, ustedes los padres, las madres, siempre están preocupados con sus hijos, aunque sus hijos sean malcriados. Así le dije yo. Aunque sus hijos no sean los hijos correctos, un padre siempre va a estar preocupado por sus hijos. Un padre siempre va a estar con aquel sentimiento por un hijo, aunque su hijo no esté bien. A veces nosotros sabemos que nuestros hijos no están bien y de todos modos estamos preocupados, porque por eso, mire, es un estado continuo de protección. Eso es la paternidad. Un estado continuo de proteger, un estado continuo de proveer, un estado continuo de instrucción. Esa es la característica de paternidad. El padre siempre tiene que ser un protector, el padre siempre tiene que proveer, el padre siempre tiene que dar instrucción. Le voy a poner un ejemplo. Yo he estado en muchas circunstancias de estas en familias. Así que nadie de repente que aquí diga: el pastor un día fue, de plano lo dice por mí. No, con mi esposa hemos estado, hermano, en los momentos, le voy a hablar como Chapín, donde están las menos sopapos de un matrimonio. Hemos estado con mi esposa. Cosas bien fuertes. ¿Y sabe qué? Aunque no tenga la razón la hija, papá y mamá se la llevan a la casa. Bueno, vámonos, nena, véngase, vámonos, ¿verdad? Aunque la hija sea la que tenga la culpa. Y viceversa también, el hijo. Y aunque el hijo no esté en razón, yo he visto padres: no, mi hijo, véngase, mi amor, usted siempre va a tener casa conmigo. Porque es una característica de paternidad. No sé si me estoy explicando. Es una característica de paternidad.
A un par de padres he escuchado yo escuchar un día que hubo un problema hace unos años y la hija se peleó con el esposo y papi, ven a traerme porque me voy. Yo escuché al papá diciendo, mira mamita, ¿cuál fue el problema? Es que lo que pasa que un problema bobo, ¿verdad? Que cuando se acaban de casar cualquier problema es... No, mija, usted se casó, arregle sus problemas en su casa. Yo no la estoy yendo a traer y usted no se está viniendo acá a mi casa solo porque hay un problema insignificante. Y le cortó el teléfono. Yo estaba ahí cuando vi al papá, ¿sí? Un papá ya hombre grande, ya hombre adulto ya, grande. Pero de esos serán 20 en uno, ¿sí? La mayoría lo primero que hace es ir y ponerse hasta a pelear y a discutir. Y ¿sabe qué es lo más triste? Al rato ya está su hijo o su hija otra vez besuqueándose con su esposa. Y usted sacó las uñas, dijo lo que no tenía que decir, porque la paternidad es un estado de protección, ¿verdad? Otro punto importante es que el padre, mira, ahora sí me enfoco a los papás, el padre es el que establece identidad en el niño, en el hijo, como usted quiera. El padre, no la madre. Fíjese, psicológicamente el padre es el que establece identidad, no la madre. Por eso es que un padre, los matrimonios disfuncionales, cuando un padre no está, mire, yo le puedo dar testimonios y aquí hay gente que de repente me va a encajar con lo que le digo. Mire, pues el papá era a lo mejor alguien que nunca se ocupó de sus hijos. La pobre madre tal vez trabajó toda su vida, tal vez fue la que se esforzó. El día, yo no sé, de la graduación en una escuela, en un colegio, ¿qué cree? El hijo lo que quería que estuviera papá, no la mamá. Y usted dice, ¿y cómo explica usted eso? Porque el que establece identidad es el papá. Entonces, aunque inherentemente el hijo no lo quisiera, el hijo quiere ver la figura paternal a la par. Entonces, eso le pasa a muchos jóvenes. Y eso le pasa a muchos testigos. Yo le cuento tantos testimonios de mamás que se ministran. Yo trabajé duro, yo me esforcé y mi hijo el día de la graduación al papá quería. ¿No le parece? ¿No ha escuchado esa historia usted? ¿Y cómo es posible si a mí me sudó los lomos? Sí, pero el problema es que eso es algo inherente en el humano. La paternidad, eso es algo que nuestra genética ya genera. Nosotros como hijos queremos, nos sentimos atraídos hacia la paternidad. Yo no estoy hablando ni de que el engendra, ni estoy hablando de cómo la psicología enfoca que la paternidad, la identidad la da el padre. Entonces, ¿por qué cree usted? Mire, yo tuve amigos en la iglesia que crecimos como niños y que eran adoptados. ¿Qué cree? Como cuando ya se hicieron mayores de edad, empezaron a averiguar quién eran sus padres biológicos. ¿Y qué cree? Algunos amigos, amigas fueron a encontrar y los encontraron a sus padres biológicos. Las abuelitas decían antes, es que la sangre llama, mijo, ¿verdad? ¿Verdad que así decían? La sangre llama. No es que la sangre llame. Bueno, pues si usted quiere, aplíquelo. Es que siempre va a estar aquello inherente de querer conocer quién fue su padre, el que lo engendró, pero quién es su verdad, de dónde viene su genética, ¿sí? Es bien interesante entender esto, ¿sí? Ahora, Dios y la paternidad, ¿sí? Entonces, algunos teólogos creen que en el Antiguo Testamento Dios no se revela como un padre. Sin embargo, yo le tengo textos bíblicos donde evidentemente Dios habla como un padre al pueblo de Israel. Pero algunos teólogos creen que la mayoría en el Antiguo Testamento, la mayoría de maneras como Dios se relaciona con la gente fue de la relación como creador, no como un padre, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar ahí. Ahora, lo interesante es enfocarnos en Jesús. Cuando Jesús apareció en la tierra, Jesús no tenía una relación directa con Dios como hijo, mire, sino Jesús tenía una relación con Dios. Y eso es importante entender, porque esa relación que Jesús tenía con Dios nos llama la atención, porque esa no la encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Pero Jesús hablaba con Dios como su Padre Celestial. Cuando Jesús estaba bautizando, usted ya sabe lo que pasó. Se oye la voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, ¿sí? Entonces, cada padre que está en este lugar está diseñado para duplicar la paternidad de Dios, porque cuando fuimos creados en el huerto, cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios que Dios los creó a su imagen y a su semejanza. Eso significa que cada uno de los que estamos acá, papá, mamá,
hablemos de los padres en este momento, estamos, mire, diseñados, repita conmigo, diseñados para duplicar la paternidad de Dios en nuestra vida para nuestros hijos. La máxima expresión de la paternidad es Dios, hermano. Entonces, quiere decir que nosotros por imitación podemos ver a Dios y podemos imitar esa paternidad en nuestra vida. Cuando Jesús vino a la tierra, Él traía o tenía una relación, mire, una teología relacional con Dios. Cuando vino Jesús a la tierra, la teología de Jesús fue relacionado con su Padre. Esa fue la teología de Jesús, no doctrinal. ¿Sabe cuál es el problema de las doctrinas? Que las doctrinas separan a los hombres. Por eso es que existen un montón de doctrinas en el mundo y algunas misiones o denominaciones caminan sobre ciertas doctrinas de hombres y se separan. Por ejemplo, hay doctrinas arminianas, doctrinas calvinistas, hay doctrinas luteranas, hay doctrinas, hay algunos que son alegóricos, doctrinas mezclas de alegóricos místicos, y separan, ¿verdad? Y cuando aparentemente tú no caminas en mi doctrina, tú no practicas la sana doctrina. Yo le voy a decir una cosa, eso de la sana doctrina es un invento de alguien, es un invento de algún teólogo sistemático. Pero la verdadera, ¿qué es la sana doctrina? No es más, para mí la sana doctrina no es más que debemos de caminar en la palabra de Dios. Pero la sana doctrina, imagínense que yo me he topado con apóstoles, con profetas, con maestros, con pastores que a veces dicen, mira, hay que sentarnos porque tal hermano no practica la sana doctrina. Y entonces yo analizo, porque hermano, yo crecí en la vida cristiana y los que saben un poco de teología saben de lo que estoy hablando, y los que no saben, no se preocupen, no me voy a enfocar en eso, voy a salir de eso rápido. Pero entonces yo miro a X o Y ministro y me dice un día, es que tal hermano no practica la sana doctrina. Yo me quedo pensando y digo, si este hermano viene de una iglesia, así me quedé viendo, este hermano, no voy a decir el nombre porque lo van a conocer, viene de una iglesia que tiene una orientación doctrinal alegórica, mística. Luego pidió cobertura de un apóstol X, que tampoco le digo el nombre, que es pentecostal arminiano, ¿sí? Y ahora él me va a decir y yo conocía al hermano del que me estaba hablando, y el otro hermano el que me estaba hablando venía de otra misión denominacional que era luterano, si usted quiere, calvinista. Entonces, ¿cómo voy a convencer yo a este que tiene ciertos credos para que le tome los credos de él? Entonces, no sé si me capta lo que le quiero decir. Entonces, la sana doctrina no es más que querer convencer a la gente de lo que yo creo, pero no lo que dice la Biblia. Entonces, yo tenía a mi maestro, a mi mentor profético y teológico, porque es un licenciado en teología. Y un día estábamos estudiando precisamente porque vengo de una iglesia con una corriente arminiana, ¿sí? Y entonces un día estábamos hablando de esos temas y me dice, mira, te voy a prestar un libro, me dice. Y me lo lleva. Pero cuando me lo lleva el libro, un libro de este vuelo, aquellos libros que son así de gruesos, y me dice, fíjate que mejor ya no te lo voy a dejar, me dijo, porque vas a perder tu tiempo. ¿Y por qué? Le dije, no hombre, pastor, déjamelo. Le dije, lo voy a estudiar, yo lo leo rápido porque tengo una peculiaridad, tengo capacidad de lectura rápida. Entonces yo sabía que ese libro me lo comía en unos menos de una semana, aunque usted no lo crea. Pero le dije, no hombre, déjamelo, yo te lo doy. No, me dijo, no, vas a perder tu tiempo, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Es que fíjate que a la mitad del libro, me dijo, no mirás, porque el libro se trataba de Arminio y Calvino. Y a la mitad del libro dice ahí, y el escritor dice que a la mitad del libro decía, lo bueno es que Arminio y Calvino hoy están en el cielo. Entonces él decía, y nosotros agarrándonos y peleándonos acá, me dijo, tiremos ese libro, ya ni leamos nada, me dijo, mejor leamos la palabra y caminemos sobre ella. No sé si me está captando, porque ya no me dio el libro y se lo llevó. Pero me quedé pensando y que sí es cierto, como hombres perdemos el tiempo en querer convencer que esto sí, que esto no. Mire, yo lo que le digo, mejor lea la palabra y que el Espíritu Santo lo guíe. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, Él no tenía una teología doctrinal. Porque si hubiera venido con una teología doctrinal, olvídese, Jesús nunca nos accesa al Padre. Ahora veníamos en el carro hablando con mis suegros y le decía, ¿sabe cuál es el problema de los católicos? Por ejemplo, hablemos de nuestros hermanos cristianos católicos. Que la Biblia dice que nadie tiene acceso al Padre si no es por Jesús.
La Biblia jamás menciona a María, porque yo le digo a la gente, ¿por qué María no puede ser adorada? Porque los judíos detestaban ser adorados por los hombres. Dice la Biblia en Apocalipsis que cuando Juan se postró delante de un ángel, el ángel le dijo: levántate, porque yo soy consiervo igual que tú. Eso significa que un judío no podía postrarse delante de otro humano. Entonces, lo que hacen hoy en día, lo que la Iglesia Católica Romana hizo, establecer a María como la madre de Jesús. María fue la madre de Jesús. Cuando Jesús nació de un cuerpo virginal, pero después María tuvo más hijos. Santiago, que era uno de los más conocidos dentro del concilio de la iglesia apostólica, ¿sabe qué? Era hermano de Jesús, hermano carnal de Jesús, hermano de Jesús. Y después fue tomado entre los apóstoles como un hombre de sabiduría, pero él era un hermano de Jesús. Ya quiere decir que María no se mantuvo nunca más como una mujer santa. María vivió una vida normal. Entonces no se puede adorar a María, primero porque si María bajara a la tierra y viera que la están adorando, ¿sabe qué haría María? Rasgaría sus vestidos y se echaría ceniza, porque no toleraría que la adoren. Y eso es lo que la gente no entiende. Pero esa entidad que adoran, en algunos lugares se le conoce como la reina del cielo, y en diferentes, esa potestad toma fortaleza en diferentes naciones, le voy a decir así. En otras naciones tienen otros nombres, y esos nombres empoderan a los territorios para que los territorios estén bajo ese dominio. Entonces Jesús no vino bajo una relación doctrinal, vino bajo una teología relacional. Eso es lo que nosotros tenemos que tener hoy con Dios, una teología relacional. Aprendamos a relacionarnos con Jesús. Mire, entonces ¿cuál es la responsabilidad del padre? Así rápidamente, para que entendamos lo que le quiero dar, porque si no, no vamos a entender. Y entonces cuando leemos un texto bíblico que habla sobre paternidad, es tan como una historieta, como cuando leemos Sansón y la gente le enseña a los niños la fuerza de Sansón, pero nunca le enseña los problemas que tuvo Sansón por no someterse a sus padres. Fíjese que nosotros le enseñamos a los niños de Sansón, pero no le enseñamos a los adultos los errores que cometieron los papás de Sansón por dejarse guiar por su hijo. Eso no le enseñamos a la gente. Dice, responsabilidad del padre es el protector y el proveedor para sus hijos. Mire, él establece o forma a los niños. Deuteronomio 32:6 dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Entonces el padre es el que va a instruir. El padre es el que establece el destino de sus hijos. El padre dice: si somos seguidores, imitadores de Cristo, entonces nuestros hijos van a ver que nosotros imitamos. Mire, papás, hoy en día necesitamos ser evidentes, así como somos acá, ser en nuestra casa, y que nuestros hijos vean realmente quiénes somos nosotros delante de Dios. Porque ¿sabe cuál es el problema más grande que pasa en la iglesia? Y se lo digo porque yo crecí en la iglesia, hermano. Yo sé que Dios me permitió entender eso desde joven para poderlo enseñar en este tiempo. Pero ¿sabe qué? Me daba cuenta yo que muchas veces mi familia no vivía lo que iba a aprender a la iglesia. Se lo digo así. Y no quiero desnudar a mi familia, porque por eso le digo, me meto a problemas, porque si miran esto, van a ver algunos familiares que aún van a decir, están hablando de nosotros. Pero yo se lo tengo que decir tal y como yo lo captaba, lo he entendido. Pero yo me daba cuenta que mi familia muchas veces no vivía, y aún algunos no viven lo que van a hacer a la iglesia, ¿sí? Y con eso no le estoy diciendo que yo soy un hombre perfecto, santo y puro, inmaculado. No, tengo mis clavos, hermano. Tengo mi carácter también. Pero a lo que cabe tratar, ahí están mis hijos, mire, tratamos en casa de no vivir una vida religiosa, ¿sí? De no vivir una vida falsa, de no vivir una vida hipócrita, porque la hipocresía es lo peor que puede haber en nuestra vida, ¿sí? ¿Sabe? El máximo operatividad de la hipocresía se vivió en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, los fariseos practicaron un nivel de hipocresía tan grande, ¿sí? Y nosotros tenemos, hermano, que ser más tolerantes en nuestra casa, pero también demostrativos del amor de Dios en nuestra vida, y demostrativos en lo que creemos con nuestros hijos, porque donde nuestros hijos van a creer es en la casa, no aquí.
Aquí lo miran a usted bien guapo, lo miran a usted adorando, lo miran a usted cantando, lo miran a usted danzando. Allá en la casa quiero verlo cuando lo miren, cuando usted está gritando, cuando usted está maltratando, cuando usted se está portando mal, cuando usted está hablando lo que no. Ahí es donde lo van a ver. Y ahí es donde nuestros hijos nos van a imitar. Y después decimos, ¿por qué no querrá la nena venir a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque la nena ve que usted vive una vida hipócrita delante de Dios. ¿Por qué el nene no querrá, hombre, si le damos de todo? ¿Por qué? Porque se da cuenta que somos falsos delante de Dios. Estoy hablando general. Porque yo lo he visto y lo viví, yo lo viví, hermano, yo lo viví. Tengo y tenía amigos, hijos de pastores en ese tiempo. Mis padres no eran pastores, pero tenía amigos, hijos de pastores. ¿Sabe qué me decían algunos? Vos, mira, yo la verdad solo cumplo 18 años y me voy a la fregada porque yo ya estoy harto de vivir en mi casa, que mis papás son unos hipócritas. Y era el hijo del pastor. Y yo me quedaba así asustado, decía, ¿pero por qué? Porque como yo venía de una familia disfuncional, pues no, yo pensaba que estaban bien, ¿verdad? Que si hoy me da tristeza decirle, pero yo conozco hijos de pastores que hoy son homosexuales en Estados Unidos. Me hablaba mi tío que vive en Atlanta y me decía, mi hijo, fíjate que el hijo de tal persona, no voy a dar nombre, vos, aquel es homosexual. Me dijo, no, hombre, no te creo. Sí, me dijo, se volvió homosexual. Conozco hijas de pastores que son lesbianas, que viven con otras mujeres. A causa, y uno podrá decir, pastor, pero ¿por qué pasa eso? Mire, hay mucho, ese es otro tema de otro día, ¿sí? Porque a veces uno no entiende por qué Satanás muchas veces viene y ataca a nuestros hijos. Y a veces no es porque también el papá haya sido malo, a veces son ataques que vamos a tener que pelear y que vamos a tener que orar y que nosotros no sabemos cómo Dios trabaja en la transformación de la gente, hermano. Pero yo sí le puedo decir algo. A veces no vamos a ver a un hijo servir a Dios, pero usted no sabe si cuando Dios se lo lleva, en ese momento Dios lo atrapa y Dios se lo perdona y Dios lo sana. Yo nunca voy a poder deducir esto, pero yo sé que Dios hace cosas inusuales y hará cosas inusuales. Mire, el padre es la autoridad moral. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está usted? Ahorita use la Biblia, ¿no? Porque le quiero dejar esto para que entendamos la palabra, porque cuando leemos la palabra, ahí nos volvemos espirituales. El problema es que el padre es la autoridad moral. Y entonces, usted ha sido moral, yo no vengo a cuestionar a nadie. Pero hay padres, por ejemplo, yo supe, aquí estoy hablando a nivel iglesia, aquí no estoy hablando ahorita a nivel del mundo. A nivel del mundo ni siquiera encaja este tema, porque a nivel del mundo hay adulterios y los hijos conocen los adulterios de los padres. Los hijos yo conozco hijos que conocen adulterios de su mamá. Un día me habló un familiar, mujer, tuvimos una charla, un familiar muy querido, me dice, mira, yo no me volví a casar jamás porque no quiero que mi hija me esté viendo con un hombre y con otro entrar como yo lo vi a mi mamá hacerlo. Me quedé sorprendido porque dije, qué bueno, y por eso no me interesa. Y es cierto, yo la veo con mi esposa, le enseño, anda paseando en todos lados con su niña, ya ha ido creciendo, ya es una señorita casi. A lo que quiero llegar eso es el mundo, pero yo le voy a hablar de la iglesia. Y en la iglesia, hermano, ¿sabe qué? Hay un montón de adulterios, hijos que les conocen adulterios a sus papás. Y entonces por eso la autoridad moral no encaja. Mi papá me está hablando de buscar a Dios. Pues yo estaba viendo que estaba hablando con una vieja, me dijo un día un amigo. Yo pensé que estaba molestando, que sí es cierto. A los días que el hermano andaba con una hermana, que si era de la iglesia, una diácona, ¿sí? Entonces esto es un común denominador, pero el padre es la autoridad moral. Esa es la moralidad. ¿Cómo habla usted? Yo le pregunto, hermano bello, ¿cómo habla? ¿Sabe que hay hermanos que dicen malas palabras? ¿Sabe que hay hermanos que dicen todavía malas palabras? Y nuestros hijos aprenden de nosotros. Hasta chiste, no sé, iba a contar un chiste que Tiago nos enseñó, pero no sé si encaja, porque Tiago un día nos sacó la risa con alguien, ¿sí? Porque a veces nuestros hijos escuchan de otras personas y repiten lo que oyen. Entonces, hablemos otra vez, la autoridad moral. Mire, ahora, ¿cuál es el rol de los hijos? Porque todos aquí somos hijos, ¿sí? Como hijos, nuestra responsabilidad es honrar al padre, ¿sí? Es honrar, mire. ¿Y qué es la honra? ¿Sí? La honra se enfoca de muchas maneras. ¿Sí? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días en la tierra. Primer mandamiento con promesa. Entonces, donde hay honra, hay bendición. Repita conmigo, donde hay honra, hay bendición. Donde usted honra, ahí va a haber bendición en su vida.
Entonces, mire, ahora sí voy a usar textos bíblicos, pues para que podamos entrar, porque a veces la gente, hermano, ¿y dónde está ese tema? Bueno, Efesios capítulo 4:6. Un Dios, Efesios 4:6, está hablando el apóstol Pablo. Mire, ¿quién es el apóstol Pablo? Ven, va a hacer un fondo, Eric, aquí. El apóstol Pablo, hermano, es uno de los hombres que Dios le permitió escribir las cartas a los gentiles. Y Pablo, dice la Biblia, cuando usted lee la historia del apóstol Pablo, dice que Pablo tenía, creo que 3 nacionalidades, era griego, romano y hebreo de hebreos, ¿sí? Judío. Pablo se cree que hablaba más de 14 idiomas. Un día leí en una ficha un libro viejo que parece que Pablo creen que hablaba como 14 idiomas, ¿sí? Dice que Pablo era celoso a la ley, y después él mismo confirma y dice, da a entender como que, para que usted me entienda, es que era tan erudito en la ley que solo su maestro Gamaliel era mejor que él. O sea, tenía un nivel aquí, pero le quiero decir, pero Pablo tenía algo que le hace falta a los cristianos hoy en día, ¿sí? El nivel que Dios le dio la capacidad de discernir la madurez verdadera que la iglesia debe de tener. Cuando Pablo llega a Antioquía o llega a la iglesia de Jerusalén, después de 14 años, porque tiene que regresar a su estado inicial, vamos a predicar eso en su tiempo. Dice que Pablo regresa y va a encontrarse con Pedro, con un problema que Pedro estaba teniendo, y tuvo que reprender a Pedro. Y le dijo, el hermano Pedro se sentaba con gentiles, comía como gentiles, pero cuando sintió la presión de los judíos, quiso volver a sus viejas costumbres judaizantes. Entonces viene Pablo y lo reprendió y le dio a entender y le dijo, mira Pedro, deja de ser hipócrita, porque el evangelio que Jesucristo nos enseñó, que yo recibí por revelación, no es el evangelio que tú estás practicando. Y lo reprende. Imagínese el nivel de Pablo. ¿Sabe qué significa eso? Pedro, ponga la atención a esto, a Pedro se le entregaron las llaves de la iglesia, para que usted me entienda, ¿sí? Se le entregó la autoridad de la iglesia. Y Pedro, no sé cuántos años habían pasado, porque Pablo dice que cuando regresa habían pasado 14 años. Entonces, si dejemos que pasaron 14 años después de la ascensión de Cristo, pongámosle ese tiempo, puede ser menos, puede ser más. Ahora Pedro estaba viviendo de una manera hipócrita y una manera falsa. La iglesia de Cristo en este tiempo, porque eso figura Pedro, vive un evangelio hipócrita, un evangelio incorrecto, que no se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces necesitamos a los Pablos, necesitamos a los hombres guiados por el Espíritu Santo, a los hombres que viven conectados por el Espíritu, para que le abran los ojos a aquellos que a veces se van perdiendo en un sistema de religiosidad y un sistema falso, un sistema equivocado. Y Pablo llega y reprende a Pedro y le dice, Pedro, no es correcto lo que estás haciendo. Y Pablo dice, yo siendo el apóstol, el más pequeño de todos, porque Pablo quiere decir pequeño, tuvo que reprender si usted quiere, al más grande, que era Pedro. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Porque Pablo aprendió una teología relacional, no una teología doctrinal. El problema es que cuando sentamos nuestras bases en una teología de doctrinas, en una teología de esto se hace así, de esto lo tiene que hacer así, hermano, en ese momento usted empieza a perderse. Efesios 4:6 dice, un Dios, un Padre de todos. Pablo entendió que Dios es un Padre de todos, el cual es sobre todos. Mire, a mí me encanta este pasaje. Yo traté, habían más, pero dije, no hombre, ya muchos. Pero este pasaje como me gusta, que ese Pablo era un ingrato para escribir. Dice, un Dios. Primero, pongan la atención, solo existe un Dios, no existen varios dioses. No existe el Dios Mamón. ¿Saben quién es el Dios Mamón? El Dios Mamón es el Dios del dinero. Hay gente que por el dinero ya no busca al Señor. Hay gente que por el dinero, hermanos, que no pude ir a la iglesia porque tuve que trabajar. Está bien, haga dinero, pero no endiose el dinero, porque por eso deja de buscar a Dios. Por eso algunos dejaron de servir, por eso algunos no están atendiendo lo que Dios les mandó a hacer, por el dinero. Lo que no han entendido que es un Dios. Salmo 24:1, lo leímos la semana pasada. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, hermano, usted fue a trabajar porque está afanado, pero no entendió que el Dios que creó el cielo y el universo, al que usted sirve, le va a pagar mejor que ese trabajito que fue a hacer ese día domingo.
Y con eso no quiero ofender a nadie, porque aquí tenemos gente que está de turno. A veces Fernando, por ejemplo, ese ejemplo, voy a ponerte de ejemplo hoy. Estaba en la vigilia, vi que se fue, no sé ni a dónde, pero seguro que se fue de aquí a unos 3-4 kilómetros. Dije, se fue Fernando, porque como dice Sandrita, dice, estaba empachamado, dice Sandrita, por su traje de médico, que siempre tiene que andar y al rato, cuando ya estaba terminando, vuelve a aparecer. Entonces, ¿qué le quiero decir? Cuando tú verdaderamente quieres buscar de Dios, otra persona me hubiera dicho, me voy a la casa mejor a descansar, que me lleven a Sandrita, se la lleve Marito, se la lleve a alguien más. Pero volvió a regresar. Entonces, a veces necesitamos, hermano, entender que tenemos que pagar. Voy a usar esta palabra, nunca me ha gustado usarla, pero la voy a usar para que usted me entienda. A veces hay que pagar un precio, ¿me explico? A veces hay que pagar un precio de sacrificio. Voy a poner el ejemplo de la hermana Amadita que contaba, porque de esos hay muchos. Y no me voy a poner hoy yo, porque si no van a decir que me creo el mejor. Voy a poner el de la hermana Amada. Dice que aquí yo conocí cuando estaba en la iglesia donde venía, que estaba aquí a 500 metros de aquí donde estamos. Y ella vive tal vez a 3 kilómetros, tal vez. Y que cuando en el peor momento de su economía, en un momento difícil, se tenía que venir a pie, se venía a pie acá, ¿sí? Así que hoy te tienes que venir no a pie, hoy te puedes venir tal vez en un Uber, porque sé que Dios ha hecho una obra grande en tu vida. Pero 3 kilómetros por buscar a Dios, ¿sí? Cualquiera puede decir, está cerca. No está cerca cuando hay sol. No está cerca cuando es el mediodía y sales con las tripas que te truenan del hambre. Me explico, tal vez puede ser que alguien diga está cerca. Sí, para mí es cerca porque yo corro a veces 5 kilómetros, no todos los días, un día sí, un día no, ¿sí? Allá por mi casa me cuesta porque es en subida, en recta corro más. Pero hablemos en recta, yo puedo llegar, para mí está cerca y voy y regreso. Pero cuando tienes hambre, cuando hay sol, cuando está lloviendo, no está cerca, es compromiso. Entonces Pablo dice un Dios. Primero tenemos que entender que es un Dios. Pero mire, ahora Pablo pone lo que necesitamos entender. Y Padre, ¿sí? Repita conmigo, Padre de todos. Pablo no está diciendo un Padre de Jesús, un Padre de todos, el cual es sobre todos. O sea, en la paternidad de Dios está sobre todos. Si tú te sientes bastardo, tienes que ministrarte, porque si estás acá sentado, si nos ves allá en casa y has aceptado al Señor, tú eres hijo, tú eres hija, tú no eres un bastardo. Sobre todos. Mire, y Pablo le pone así como esa redunda, ¿sí? Y por todos. O sea, como quien dice, un solo Padre, por todos, sobre todos y por todos. No hay nadie que no se escape de la paternidad de Dios. Miren, y en todos. Increíble, a mí este pasaje, lo que me quedo meditando, digo, qué impresionante. ¿Qué era lo que Pablo nos estaba diciendo? Porque a veces no creemos que existe Dios, y luego tampoco creemos que es nuestro Padre. Entonces él repite varias veces, dice Padre de todos, sobre todos y por todos y en todos. O sea, me impresiona a mí como que Pablo nos quiere hacer entender y decir, si alguien se siente menospreciado, mire pues, porque después Pablo lo dice, trataba mal a los cristianos. A causa de él mataron a varios cristianos. La Biblia nos enseña a Esteban, pero hay varios, mataron a varios. Era celoso de la ley. Luego dice que lo despreciaban porque después, cuando andaba predicando en las sinagogas, confundía a la gente. Entonces no lo querían porque les tenían miedo. Y por eso tuvo que regresar a su casa a Tarso. Regresó 14 años, regresó a Siria, que él era de esa región. Y ya cuando regresa, obviamente Dios había transformado en él. Pero entonces él entendió que Dios era su Padre, que Dios no solo era un Dios, Dios era un Padre. Y por eso Pablo ahora escribe un Padre para todos, sobre todos, en todos y por todos. Y eso es a veces algo que se nos olvida. Fíjese que como hijos se nos olvida muchas veces a nosotros esto. Y cuando estamos pasando un momento de temor, un momento de dificultad, se nos olvida que Dios es nuestro Padre y que Él tiene el control de todo. Isaías 64:8. Ahora pues Jehová, por eso le digo, para mí que en el Antiguo Testamento Dios sí se presenta como Padre. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Está hablando el profeta Isaías.
Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y si somos obra de tus manos, voltea a ver al que tienes a la par con mascarilla y dile: obra de sus manos. Obra de sus manos. Si tú creaste algo, ¿será que tú lo vas a desechar o tú vas a decir: ya no lo quiero? Si tú estableciste algo que tú hayas hecho con tus propias manos, lo vas a desechar si te costó hacerlo. Lo que nos está trasladando el profeta es: si somos obra de sus manos, Él no nos puede desechar, hermano. Si somos obra de sus manos, todos, dice él también. Mire, el profeta también dice: todos nosotros, no se escapa ninguno. Si somos obra de sus manos, ¿sabe qué? Tenemos un valor. Repita conmigo: valor. ¿Usted cree que Dios va a trabajar por gusto? ¿Usted cree que Dios es un Dios que trabaja por gusto? Tenemos un valor. Por eso dice que somos obra de sus manos. Si las obras de Shakespeare, no sé cuántos millones valen todavía en el mundo, Mario sabe más de eso porque Mario es un amante de las obras. Si las obras de Picasso, ¿cuánto cuestan hoy en día? Están valoradas como una de las, no sé, una de las obras de, ¿cómo se puede decir? Se me olvidó la palabra. No voy a decir 7 maravillas del mundo, pero como algo invaluable en el mundo, ¿sí? Aquella que le llaman ¿cómo se llama? La Mona Lisa, todas esas cosas tienen un valor, ¿sí? ¿Cómo no vamos a tener valor usted y yo si somos creados por Dios? Somos obra de sus manos. Rápido, 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre, 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mire, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor, entonces ¿quién es Dios para nosotros? Nuestro Padre. Mire, Dios de toda consolación. Si usted se siente cansado, se siente desconsolado, le tengo una buena noticia: la paternidad de Dios lo consuela. La paternidad de Dios siempre está atento. Ya le conté la anécdota, te la he contado varias veces, pero es importante contárselas. Vamos a ver, sí, ya me recordé. Escuche esto. Este es otro testimonio verdadero. Iba a contar uno que ya se lo sabe tal vez, pero mejor le cuento este. Estaba un hermano, tuvimos el evento acá nosotros profético, que por primeramente si Dios lo permite, vamos a tener nuestro evento en abril. Ya estamos que cuadrar fechas. Se viene algo especial de Dios, así que prepárese. Espero que invite también a alguien que pueda recibir de Dios nuestro evento profético. Y estábamos en el evento profético y venía el hermano, se sentía enfermo, cansado, tal vez hasta pensando que se va a morir. Y mientras subía valga la redundancia, hermano, esta subidita que está acá, en una condición muy, para él, apenada, preocupante, dice que dijo: Padre, me siento triste porque me has abandonado. Póngale atención a esto, porque uno no sabe cómo Dios es nuestro Padre de verdad. Me dejaste solo, dice que le dijo él mientras subía ahí. Mientras Gerson, tú creo que llevabas al hermano. Me dejaste solo. Dice que él dijo eso. Me dejaste solo, pero aquí estoy. Y entró, y ¿sabe qué? Cuando la profeta Helen empieza a ministrar, que ese día nos sentamos antes de que empezara todo, yo le dije a Helen, yo sé que tú eres una profeta, pero hoy te voy a desafiar como a nosotros nos desafían cuando nos invitan a varios lugares a ministrar como profetas. Yo a veces voy a iglesias donde hay pastores: hoy hay profeta en casa, prepárese, y ya te desafiaron. Y a veces los pastores: pastor, yo quiero que usted ministre a todos. Santo Dios, este ingrato ya me fregó. Entonces yo le dije: hoy te voy a desafiar, hoy quiero que ministres, que Dios te use, y orale a Dios que Dios te use, porque quiero que Dios te use hoy proféticamente, que fluyas más de lo que yo sé que tú fluyes. Bueno, se acerca y le da la palabra, y cuando le pone la mano en la espalda le dice: yo soy tu padre y no me he olvidado de ti. Hermano, el hermano estaba subiendo ahí. ¿Qué iba a saber la hermana que eso estaba hablándole él a Dios? Y le dice: yo soy tu padre y yo no me he olvidado de ti. Imagínese. Y me dice él después testificando, porque era un testimonio, nos reunimos y testificando, me dice: me quedé sorprendido de cómo Dios tiene cuidado de mi corazón. Y aquí hay otros más testimonios.
¿Te recuerdas, Gerson, que te dice tu papá? ¿Te recuerdas que te dijo a ti, ¿sabe qué? Dios diciéndonos, yo soy tu padre. El que no se sienta hijo, tiene un problema en su corazón, ministrese. Pero Él es nuestro Padre. Mateo 6:26. Este se lo sabe de memoria. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre, aquí está hablando Jesús, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Sabe? Dice Jesús, pone el ejemplo así simple, pictográfico, si usted quiere. Allá en mi casa están un montón de pajaritos en la tarde, hermano. A veces nos van a dejar el pan y cuando nos descuidamos están los pajaritos comiéndose el pan. Y están felices los ingratos. Ahí están haciendo festín. No trabajan, no ciegan, pero se pegan un buen festín de pan. ¿No valemos más nosotros que esos pajaritos? Dale un aplauso al Señor. ¿No valemos nosotros más que esos pajaritos que están ahí cantando, que están alabando? Y a veces nosotros, y Jesús dice, no valéis vosotros mucho más. No se preocupe, hermano. Si está pasando por un momento de dificultad, usted vale más para Dios. Dios lo va a ayudar. Dios no lo va a dejar. Dios sabe lo que usted necesita, si Él conoce todo. Lucas 12:29-30, para que entendamos más todavía. Ya termino. Vosotros, pues no os preocupéis por lo que habéis de comer. Hermano bello, no se preocupe, hombre, ¿por qué va a comer? Deje de estar pensando que si va a llegar a tiempo a la media cancha, si alguien me quiere invitar, me puedo ir con usted, ¿verdad? Si va a llegar a tiempo, si va a llegar tarde, si va a estar cerrado, si va a estar lleno. No, hombre, no se preocupe. Mire, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Mire, sabe que este tiempo es el tiempo de la ansiedad. El exceso de pensar en el mañana es la ansiedad. Usted está aquí sentado, pero ya está pensando, mañana tengo que ir a la municipalidad y tengo que pagar las multas, y si no me reciben, no, hombre, deje de estar siendo ansioso, hombre. Y me tengo que ir temprano porque tengo que ir al banco, porque si no estoy en el banco deje de estar pensando, está en el mensaje. Y ahorita que lleguemos, ojalá esté abierto porque la pollería la cierran. No, deje de estar pensando, hermano. Prepárese unos sándwiches con frijolito volteado y coma, hombre. No esté pensando, no se esté afanando. Mire, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, o sea, la gente común y corriente. La gente que no tiene papá Dios, porque todavía no ha entregado su vida al Señor, porque todavía no camina con Dios, porque todavía no le cree a Dios. Esa gente tiene esas cosas porque tiene afanes del mundo. Pero un hijo de Dios, pero vuestro Padre, o sea, Jesús dice, esas son las gentes del mundo, pero vuestro papá, pero mi papá, tu papá, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amados hermanos, su papá, nuestro papá que es Dios, sabe que usted tiene que pagar la tarjeta de crédito mañana, pasado, el otro mes. Sabe que usted tiene que pagar la universidad de sus hijos. Sabe que usted tiene que comprar la alacena. Su papá sabe que usted tiene todas esas necesidades. Pero como Él es un padre, por eso le leí las características del padre: suple, provee, instruye, protege. Entonces Él le va a proveer. Él no lo va a dejar, Él lo va a sorprender de una manera en la cual usted entienda que verdaderamente Él no es un ídolo para que usted lo esté adorando. Él es un padre. Amén. Y al Padre está pendiente de usted. Termino con Mateo 6:9. Este era el que iba a enseñar hoy, pero el Señor me dijo que hablara de paternidad. Iba a centrarme en esto, ¿sí? Vosotros pues oraréis así. Ahora aquí viene Jesús a establecer características de paternidad al pueblo de Dios. Vosotros pues oraréis así, porque la oración que hacían los fariseos, la oración que estaban acostumbrados a hacer, era una oración litúrgica. ¿Quién ora litúrgica en su casa, hermano? Yo me recuerdo, yo aprendí a hacer oraciones litúrgicas. Yo me recuerdo que decían, hermano tal, hermano anciano, ¿puede dar gracias, por favor? Y las oraciones litúrgicas eran así: amante Padre,
Tú que estás allá en el cielo, bien litúrgica, ¿verdad? Pero no, dice, vosotros pues oraréis así, miren, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí me voy a detener, porque vamos a enseñar luego de esto. Padre nuestro, mire lo que Jesús empieza a decir. Mira, cuando empieces a hablar, no vas a hablar litúrgicamente, porque Dios no se relaciona con nadie litúrgicamente. Por eso yo le voy a decir, le voy a dar un tip ahorita, que sé que a algunos no les va a agradar, pero esos grupos de oración donde están orando en el nombre de Jesús, oramos, reprendemos, no, esos grupos a veces no funcionan. Y tal vez por la misericordia de Dios, porque Dios ve que la gente está orando, y decir, pobre mi hijo está orando. Pero no funciona, porque dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. ¿Cómo se relaciona un hijo verdaderamente con papá? Ahora vamos a hablar a los que sí tuvimos papá y que tuvimos una relación buena con un papá. Con un papá no te relacionas tú así, hombre. Fernando, papá Fernando, ¿me puedes dar para...? No, hombre, no hablas así con tu padre. A veces yo te he visto, Fernando, pero no te voy a poner un ejemplo, que estás en la conexión y te llega tu hijo cuando todavía estaba en casa y te da un beso y te estorbaba si quieres en la conexión. Un hijo no está con cuentos, hermano, de Padre, ¿puedes darme para mi menú Big Mac? Ay, santo, no, ¿verdad que no? Yo, si mi hijo hace eso, pues ese se bloqueó. ¿Qué le pasó? ¿Verdad que no? Jesús dice, Padre nuestro. Lo que le está diciendo es, yo quiero que entiendan que con su padre tienen que aprender a tener una relación, una comunión. Y con un papá uno habla cosas, voy a usar este término chapín, cosas buenas, cosas chileras. Con un papá usted se pone a hablar, con un papá usted se pone a hablar cosas que a veces hablamos con mi esposa se pone triste, pues en el buen sentido, porque a veces con mis hijos hablamos cosas que ella tal vez no entiende, ¿sí? Que mira que estamos hablando que las estrellas, que la computadora, y no me explico. Un papá no estamos, mis hijos no vienen conmigo, Padre, te pido para una cámara nueva. No es esa la relación. Ese es el problema que tenía el pueblo de Israel. Y ese es el problema que tenemos a veces nosotros como hijos. No nos presentamos delante de Dios. Yo le quiero dejar una tarea esta mañana. Acostúmbrese a pedirle a Dios, porque usted es hijo, usted no es bastardo. Y mis hijos me piden lo que puedo, y a veces hasta lo que no les puedo dar me están pidiendo. Y como papá, a veces se los doy, a veces claro no se los puedo dar. Les enseño que no es que no tenga. Fíjense que estaba aprendiendo algo que me gustó. Esto sí me gustó y eso sí lo voy a decir. Creo que estaba oyendo esto con Ricky Marroquín y lo voy a decir porque me gustó. Entonces creo que eso sí me agradó lo que dijo. No hay que enseñarle a nuestros hijos que no tengo, somos pobres o no hay. Eso no sirve. Y ahí está mi esposa. Jamás usted va a escuchar en mi casa, aunque no pueda, decirles a mis hijos que no puedo. ¿Sabe qué? Ahí están mis hijos. A Tiago se lo digo, se lo enseño. Odio oír a la gente que me dice no puedo. Eso lo detesto. No tengo. Es que como soy pobre. No, hermano, no se habla así. No le estoy diciendo que sea mentiroso. Se le tiene que enseñar a veces a un hijo: hijo, en este momento no es el tiempo para comprarte eso. En este momento no es el tiempo para esto. Así que sigue con lo que tienes más adelante, pero jamás expresemos eso, porque cuando nuestros hijos crecen, ¿sabe qué? Sorpresa, crecen hablando peor o igual que nosotros. No puedo, nunca digas no puedo, no tengo. Dios es el que nos provee. Ahí están mis hijos. ¿Sabe qué ha pasado? Este sí es un ejemplo familiar. Las veces que mis hijos me han pedido y yo no tengo, los llamo, les he llamado y les digo: vengan para acá, ¿qué es lo que querés? Quiero tal cosa porque necesito, porque así nuestros hijos quieren lo mejor, ¿va? Les resulta que en el colegio o en la universidad les pidieron lo último, ¿va? Casaca. Pero ellos quieren, porque ellos quieren lo mejor. Entonces yo vengo y les digo: va, vengan para acá, ¿qué es lo que necesitas? Necesito tal, va, venga, vamos a orar y se lo vamos a pedir a Dios. Y como Él es nuestro Padre, Él tendrá que proveernos. Pero yo jamás me voy a poner: ay, mi hijo, es que no tengo, mi hijo. Y aunque no tenga de verdad, no me puedo poner, porque es como decirle la imagen mediocre de lo que no es Dios en nuestra vida. Ahora yo le pregunto, y con esto termino. Imagínense acercarme a Dios y decirle: Padre, vengo delante de ti a pedirte por mi hijo que está perdido, Señor. No puedo. Y que Dios te diga desde el cielo: no puedo, no quiero.
O imagínense, Señor, te pido que nos proveas esta semana. No, no tengo. En vez de que Dios le diga a usted, no tengo. Es que no tengo. Señor, pues si tú creaste el cielo y las estrellas, hiciste los árboles, sí, pero no tengo. No sé, el choque que generaría en nosotros es que Él siempre va a tener, hermano. Y Él siempre va a proveer, ¿sabe que Él siempre va a proveer? ¿Sabe que si contamos, le contamos costillas a todos, nos sorprenderíamos de lo mucho que Dios nos da, pero que no lo hemos dicho porque nos da vergüenza demostrar que Dios sí nos provee? Porque pensarán que como pastor voy a contarle las costillas a muchos, ¿sí? De verdad se lo digo. Y esto se lo aprendí a mi pastor, ni siquiera lo estoy diciendo yo porque lo generé. ¿Sabe que un día mi pastor me dijo, mi hijo, ¿sabes una cosa? Me dijo, vení para acá, me dijo, vamos a ir a visitar a unas familias que Dios ha bendecido, pero ellos no me lo han dicho porque no han ni ofrendado ni diezmado, pero Dios ha cumplido la palabra. Venite, me dijo, y nos fuimos. Ahí vamos así en comisión. Y llegamos a la primera casa y me dijo el pastor, hace meses Dios les dio una palabra a esta familia, porque ellos no tenían esto. Venía a ver, me dijo, venía a ver cómo están. Y llegamos, y obviamente no, cuando llegamos, ay pastor, y que quiere, no sé, una bebida, y que oramos. Y después cuando salíamos me decía el pastor, quiero que aprendas algo, me decía. La gente nunca se da cuenta de lo que Dios ha hecho. Por eso es que siempre necesitamos a alguien que esté fuera de nosotros para que te diga, ay, qué bonita te miras. ¿Sabe por qué? Porque usted a veces se ve fea. Ay, qué bien te quedan esos zapatos, porque usted todavía, ay, no, esos zapatos ya no me gustan. Ay, qué bonitos tus zapatos. Porque tú ya te acostumbraste o porque tú crees que eso es normal, pero a veces no es normal. Es que Dios te está bendiciendo. Es que Dios sí está contigo. Es que Dios sí te ha provisto, pero no nos damos cuenta. Entonces a veces necesitamos que alguien nos diga lo que Dios ve que nosotros. Póngase sobre sus pies, por favor. Quiero hacer una oración esta hermosa hora, para que podamos verdaderamente entender en nuestra vida la paternidad de Dios. Y en base a entender la paternidad, usted no sabe lo que puede alcanzar entendiendo la paternidad. Podemos ser libres del pasado, podemos dejar todo aquello que nos afecta, podemos recibir la bendición que está detenida. ¿Sabe por qué? Porque a veces no le pedimos a Dios. Pedid y se os dará, dice la palabra. Buscad y hallaréis. Y a veces no pedimos. Pídale a Dios, hermano. Pídale a Dios, pídale a Dios. Muchas de las cosas que tengo, porque todo lo que tengo Dios me lo ha dado, se lo he pedido a Dios. Te lo digo en serio. Se lo he tenido que decirle, Padre, me vengo delante de ti, pero yo quiero esto, Señor. Y yo no sé qué vas a hacer, pero yo lo quiero. Y si me dices no, está bien, pero yo te lo voy a pedir como hijo. Y a veces Dios ha sido fiel. Dios me ha dicho muchas veces, no me lo pediste, pues por eso te lo di. Y lo que no le pido, a veces no lo tengo. Así que no esté esperando cosas que no le haya pedido a Dios, porque a veces esperamos lo que Dios no se lo hemos pedido. Él lo conoce, pero a veces Él quiere como hijo, sea un hijo. Así como hoy ahorita que termina el servicio, yo sé que hay hijos que al salir de acá, que vamos a almorzar, vamos a pasar a McDonald's. Están tristes los rusos porque se va a McDonald's de Rusia. Hubo cola hace 30 años cuando lo inauguraron, y hay cola ahorita antes de que se vaya. Dice que están comprando hamburguesas a morir porque se va. Entonces a veces así son. ¿Qué vamos a almorzar? Ese que vamos a almorzar es mejor. ¿Y qué querés almorzar tú? ¿Verdad? Y ellos siempre quieren pizza o siempre quieren lo mismo. Entonces, hermano, ese es un hijo. Le pongo el ejemplo muy vago, dijo, pero como hijos, pidámoselo a Dios. Levante sus manos, adoremos este que estás tocando. Padre, Padre en ti